El foro de Maya Televisión es el foro de Honduras. Saludos. La teleaudiencia en el país, la tierra de Lempira, de Francisco Morazán, de la profesora Visitación Padilla, grandes mujeres como Clementina Suárez o doña Helen Umaña, pero también otros grandes compatriotas de enorme lustre como el escritor Julio Escoto, este último Premio Nacional de Literatura, y que es el representante del colectivo cultural de Radio 1. Y Radio 1 es parte de la transmisión en alianza junto a Radio El Mundo de este producto que se constituye en la principal oferta de la costa norte, especialmente desde el set de prensa de Maya Televisión en la ciudad de San Pedro Sula. Soy Arnulfo Aguilar. Ya estamos con ustedes para llevar la temática que de promoción ha causado un enorme revuelo. Y por supuesto, con un invitado que impartirá una cátedra mediática abierta, también para la teleaudiencia internacional. Mociones de fuego sobre las Fuerzas Armadas y el bipartidismo. ¿A qué apunta Libre? Para ello hemos invitado a un profesional de las finanzas, de la economía, un doctor en materia política contemporánea, todo un intelectual. Y esto es de mi parte. En Honduras, casi todos, es raro el que diga que no, que es el hombre ideal para que sea presidente de Honduras. Pero en su propio partido, Libre, Libertad y Refundación, no tiene el espacio, y es más, con algunos momentos de reformas que hacen al interior de esta organización, que no tiene ni 15 años de fundación el Partido Libre, pero que llegó al poder gracias a la voluntad del soberano, no ha tenido el espacio. Hace poco fue aspirante a rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ni tan siquiera le dijeron participe. Y en el gobierno central no es ministro, no es diplomático, no es director, no es asesor. Con nosotros, el doctor Nelson Ávila. Bienvenido, estimado ciudadano, al set de prensa de Maya Televisión con esta temática que esperamos la teleaudiencia. ¿De qué se trata estos dos temas? Y agregando uno más. El conflicto al interior de la Corte Suprema debido a la rotación en lo que se denominan las salas, particularmente la sala de lo constitucional, que motiva a una sospecha, y dice la oposición, que es de continuidad. Adelante, doctor Nelson Ávila. Muchísimas gracias, amigo Arnulfo Aguilar. Para mí es un honor estar siempre en sus programas, porque en realidad se trata de programas comprometidos por el presente y por el futuro, considerando el pasado, y un enfoque de propuestas, un enfoque de solución, y eso es lo que requiere nuestra nación lamentablemente dividida. Me recuerda las últimas palabras en vida que escribió Francisco Morazán,
cuando plantea la anarquía en la cual él lamentablemente deja esta región centroamericana, cuando ocurre ese primer, en mi opinión, magnicidio que ocurre en Centroamérica. Pues Honduras está en ese caos, y a ese caos lo han llevado politicoides que han controlado partidos políticos y que han controlado el presupuesto de la nación, miles de millones de lempiras controlados normalmente por algunas personas que más bien están llevando cada vez más al caos a la nación. Pero que estoy plenamente consciente que nos sabremos levantar, que la juventud también dirá presente y que toda la gente, aunque no sea joven como yo, estamos listos precisamente, toda esta gente independientemente de qué partido político pertenezca, pero tratar al mismo tiempo de hacer que Honduras sea un verdadero país viable. Trascendamos los partidos, converjamos en lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Desarrollar Honduras. Honduras perfectamente puede ser un país desarrollado si los hondureños lo queremos. Doctor Nelson Ávila, los diputados del Partido Libre, Andrés Castro, propuso en una sesión del Pleno del Congreso, que ha sido el más polémico y considerado el que menos ha trabajado, pero el que siempre ha ganado, eliminar las personerías jurídicas a las instituciones políticas que están involucradas en actos de corrupción que han dado golpe de Estado y que están relacionadas a grandes escándalos en menoscabo del país, como el narcotráfico. Lo que está a la vista no ocupa anteojos. Cuando Fernando El Rincón le preguntó a Juan Gabriel que si era cafeaspirino, ¿recuerda usted? Pues el Partido Liberal dio un golpe de Estado y también ha estado involucrado en actos de corrupción. Y el Partido Nacional, en iguales condiciones, participó en el golpe de Estado, ha estado en actos de corrupción, y si esto fuera poco, de los más de 30 que han extraditados, el 80-90% son del Partido Nacional, incluyendo a Tony Hernández, diputado, a un oficial de la policía, al director de la policía, Juan Carlos El Tigre Bonilla, y ahora listo para el juicio del siglo, el expresidente Juan Orlando Hernández. Partamos con la primera, la eliminación de las personerías jurídicas a estos partidos, especialmente el Partido Liberal y el Partido Nacional, que han elevado su voz y, como dice unos titulares en las redes sociales, es como quitarle los aretes a la luna, quitarle la personería jurídica al bipartidismo. En Honduras tenemos un o cuatripartidismo desde la perspectiva política, pero tenemos un unipartidismo en términos ideológicos, en realidad. Y digo unipartidismo en el sentido de que todos convergen en una posición ideológica. Pareciese que la posición ideológica es el fortalecimiento de quienes controlan sus partidos específicos y no el bien común, no la nación. Desde esa perspectiva parece que la ideología sería el autocentrismo. Y por eso digo, son 4 partidos diferentes con una misma lamentable visión del actuar. Pensar solamente en ellos, en los dirigentes de sus partidos, no en el partido en general, sino en los dirigentes de sus partidos, en sus objetivos fundamentales. Primer punto. Segundo punto, en realidad bajo ese precepto establecido por el diputado Castro, ninguno de los partidos debería existir. Por infinidad de razones, puedo decirlas. El acto de corrupción, todos los partidos, lamentablemente, o sea, las personas de los partidos, no los partidos en sí, hay que aclarar que es el tercer punto, pero estoy en el segundo, cuando planteo que en consecuencia todos deberían dejar de existir bajo ese argumento, porque la corrupción se ha dado en el Partido Nacional, en el Partido Liberal y también en mi partido, porque el nepotismo es es corrupción. El nepotismo es impunidad, el nepotismo es inmunidad. Y puedo dar otra serie de ejemplos. Por ejemplo, es que se ha formado una comisión de investigación sobre lo que declaró un alto oficial del gobierno de los Estados Unidos, el señor Ricardo Zúñiga, que en el 2019, el año de la pandemia, la corrupción en Honduras llegó a $3,000 millones. ¿Se ha investigado eso?
O sea, partimos del principio que la corrupción no solamente es hacerla, sino que también permitirla o no investigarla. Segundo punto, es que se ha investigado exactamente o se ha hecho alguna auditoría sobre toda la deuda que hemos nosotros contraído en los últimos 16 años, al punto que llegamos a casi 20,000 millones de dólares, y no podemos identificar que esos 20,000 millones de dólares han ayudado a desarrollar Honduras, sino que más bien ha contribuido a la corrupción de muchos políticos, entre comillas, muchos disfrazados también de empresarios, de banqueros, etcétera, etcétera. Es que en realidad hemos investigado si el uso de los presupuestos anteriores y también el de este, no existen partidas corruptibles, partidas clientelistas, partidas inflacionistas, partidas innecesarias, partidas que realmente responden más bien a apoyar algunos intereses para dominar en la sociedad hondureña. Es que en realidad nosotros hemos conformado también una comisión para investigar cómo se han dado todos los contratos y concesiones en Honduras. Y estoy hablando de este gobierno, me explico. Entonces, tercer punto, los partidos, ellos no delinquen. Quienes delinquen son quienes establecen algunos preceptos o actuares dentro de los partidos políticos. Estoy de acuerdo con el diputado Castro en el sentido de que sí no deberían participar partidos políticos en los cuales sus estatutos establezcan racismo, xenofobia, misoginia, o al mismo tiempo que violenten la Constitución de la República, como partidos que tengan en sus estamentos la reelección presidencial en este momento, que está de una, todos lo sabemos, es inconstitucional. O sea, así sí, en realidad entendería yo que ninguno de los partidos debería participar. Sí, en sus estatutos se establecen ese tipo de hechos que van en contra precisamente de la Constitución, de la sociedad, de la humanidad, etcétera, etcétera. De forma tal que yo lo que sí más bien observo es un intento de debilitar a otras instancias a los efectos de que un pequeño grupo continúe en el poder de la nación, pero está desestabilizando la sociedad, está demostrando que no son políticos en el sentido estricto de la palabra. El político no crea caos, el político cuando hay problemas lo resuelve, el político está hecho para solucionar. Ahora, el tipo de políticos que tenemos en Honduras también son aquellos que crean caos, crean destrucción, crean división de la sociedad hondureña, crean pobreza, crean ineficiencia, crean inflación, crean inviabilidad de la sociedad hondureña. Pero ese es el tipo de personas que ha estado, lamentablemente, mal dirigiendo nuestra nación en los últimos, yo diría, 25, 30 años, y por eso tenemos el país que tenemos, amigo Arnulfo. No me ha impresionado su exposición, me ha convencido y me ha ratificado que tenemos que incluirnos para hacer una evaluación, y en este caso una autoevaluación, porque sí, en realidad yo le dirigí al bipartidismo más de 100 años en una corruptela, y en lo más terrible que ha pasado, que donde quiera que uno que llega, a donde quiera que uno llega, le dicen Honduras. Antes no nos conocían ni en el mapa y nos confundían con Honduras británica. Luego el país de las bananas. Enseguida el país más violento. Ahora el más corrupto y de narcotraficantes, narcoestado. Incluso Wikipedia así lo planteó. Doctor Nelson Ávila, vamos con la segunda parte. Usted sabe que se trata de un diputado por el departamento de Cortés, es una potencia, profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma, sí, fue juez de los tribunales de la República aquí en la costa norte, también es poeta. Le recuerdo o le ilustro que tiene un poema que se titula El viaje de una bala, y ahora es diputado. Ramón Barrios se va a la yugular del tigre
que solamente lo hizo el doctor Carlos Roberto Reina y que con el golpe de Estado se le devolvieron todos los derechos y salió más bufona de lo que es las Fuerzas Armadas de Honduras. Ellos hacen un planteamiento aquí en el sentido pues de hacer algunas regulaciones. Lo que denominan exactamente es quitarle el control de la alternabilidad que lo puede hacer el partido o las Fuerzas Armadas, los militares, y solamente dejarle a que sean los que garanticen el derecho de la votación a la población. ¿Usted cree que sea posible cortarle las uñas a las Fuerzas Armadas en esta cuestión política? Es algo de compadre hablado, porque después de la moción del diputado Ramón Barrios del Partido Libre, el asesor presidencial, expresidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, dijo que el diputado no le había comunicado nada a la presidenta Xiomara Castro. Y luego el diputado contesta, no le tengo que andar preguntando a nadie. Primer asomo en que los partidos y que los poderes tienen dueño y que son exactamente los partidos políticos o los políticos, doctor Ávila. Perfecto. Primer punto. El único presidente en el último tiempo que realmente trató de establecer la ciudadanización de la sociedad en vez de la militarización de la misma fue precisamente el doctor Carlos Roberto Reina. De ahí todos, sin excepción, los presidentes han más bien tratado de fortalecer la institucionalidad, pero no en el sentido institucional, sino en el sentido de pretenderla controlar. Y la han metido a todo, me explico, la han metido a medio ambiente, la han metido al tema de energía eléctrica, al tema de aduanas, en alguna medida extendiendo a las funciones naturales de seguridad, que de una u otra forma está correlacionada con la función de la policía. El tema de la soberanía nacional, todos estos tipos de temas que han sido parte integrante precisamente de la Constitución de la República, que estableció estas facultades para las Fuerzas Armadas. Primer punto. Segundo punto. Estoy de acuerdo con el diputado Barrios en que él no tiene por qué estar consultando absolutamente a nadie, así debería funcionar en una sociedad organizada, me explico. ¿Por qué tenía de una u otra forma que conocer la iniciativa en el Poder Ejecutivo? Una iniciativa del Poder Legislativo, si son dos poderes diferentes, no está sujeto uno al otro. Ahora, por deferencia, sí es importante poder dialogar antes. Lo que dice el asesor presidencial y coordinador del Partido Libre es que no lo supo la presidenta de la República, pero no estoy claro si él puso, si él lo sabía. Aparentemente solamente se refiere a ella. Y si habla solamente sobre el hecho de que la presidenta no lo sabía, la pregunta es, ¿y él lo sabía? Lo único que sí sé es que el coordinador del partido, nosotros dimos unas declaraciones anteayer, creo a las 6:30 de la mañana, y cerca de las 7 de la mañana él plantea precisamente que no está a favor de la iniciativa del diputado Barrios, lo cual sin duda alguna esto no significa, y yo espero que el diputado Barrios en consecuencia él actúe de conformidad a toda su concepción, porque él tiene también ese derecho. Que algunos no estemos de acuerdo es otra cosa. Cuarto punto, esa posición del diputado Barrios sería válida en una sociedad en donde funcione la institucionalidad. El hecho mismo de quitarle a las Fuerzas Armadas la condición de garantizar la alternabilidad en el poder es interpretado exactamente en su función de ejecución como si en realidad pareciese que se estuviese apoyando la continuidad y la reelección presidencial, lo cual es, todos sabemos, un crimen constitucional. Y el artículo 42 de la Constitución de la República es muy claro. Dice que se pierde la ciudadanía cuando se incite o se promueva la reelección o la continuidad presidencial. Y en mi opinión, eliminar esa función de garantizar la alternabilidad en el poder está correlacionado con esa violación, en mi opinión. Con lo cual, yo le pediría al diputado Barrios, aún siendo un profesor de Derecho Constitucional, que medite mucho, porque en realidad
yo diré. Vi otros profesores de Derecho Constitucional que justificaron el golpe de Estado bajo una figura inexistente en Honduras, como si esto fuese una monarquía, ¿no es cierto? Como la sucesión presidencial. La sucesión solamente se da en monarquías o en dictaduras, no se da en las repúblicas formadas sobre la base del concepto de la democracia basada en elecciones. Y digo democracia basada en elecciones. Obvio que la democracia no es solamente eso, pero en Honduras estamos acostumbrados un poco a eso, y aún así ni respetamos el resultado de las elecciones porque hay fraudes. Como ocurrió en las últimas elecciones primarias e internas y en las generales, hubo fraudes de todos los partidos en las primarias e internas. Entonces, si avanza el diputado Barrios en esa posición, entonces lo que ocurrirá será que, diríamos nosotros, y yo estoy de acuerdo en el sentido de quien debe ser el garante de la alternabilidad en el poder es el pueblo, y en eso estamos claros, es el pueblo el que debe garantizarlo. Ahora, me hago una pregunta, ¿y qué le ocurre al pueblo cuando utiliza el artículo 3 de la Constitución de la República, el derecho a la rebelión? Lo han asesinado. El pueblo salió a las calles el 2017 y según el informe de las Naciones Unidas, 21 personas fueron asesinadas. ¿Hay algún responsable de ello? Y ahí no hubo alternabilidad en el poder. Ahí las Fuerzas Armadas, ojo, como institución, quienes detentaban en ese momento la jefatura del Estado Mayor Conjunto, y todo el Estado Mayor Conjunto es corresponsable de no haber garantizado precisamente ese articulado. En eso estamos completamente de acuerdo, que las Fuerzas Armadas no siempre han cumplido con su función del pueblo. Existen para el pueblo, no existen para proteger, aclaro, es proteger la República, proteger la figura de la democracia. Las Fuerzas Armadas no están para ser serviles de alguien que sea presidente de la República, o que sean serviles de alguien que sea presidente del Congreso, o que sean serviles a un fiscal, o que sean serviles a una presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Tienen que ser respetuosos, sin duda alguna, de la Constitución, de la legalidad, y la Constitución no plantea exactamente que la autoridad superior es quien detenta cualesquiera de esos poderes, sino que la Constitución es clara, el poder reside en el pueblo. Entonces, bajo este argumento, yo sí creo que no sería conveniente quitarle por los momentos, y digo por los momentos, ¿en qué sentido? En que hay muchas personas que les parece que en el pasado, y en eso tienen razón, y vuelvo a repetir lo que decía anteriormente, ¿dónde estaban las Fuerzas Armadas cuando se aprobaron las zonas especiales de desarrollo? Las sedes, que es una violación de la soberanía nacional. ¿Dónde estaban las Fuerzas Armadas cuando Juan Orlando quitó a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, nacionalistas también, pero que estaban en contra de la reelección presidencial y en contra de las sedes? ¿Dónde estaban esas Fuerzas Armadas? ¿Dónde estaban esas Fuerzas Armadas precisamente cuando Juan Orlando se inscribió en clara violación de la Constitución de la República? Yo sí le puedo decir, amigo Arnulfo, yo fui el único político que interpuso, y que si quieren que me demuestren los demás si lo hicieron, el único político que interpuso un recurso de inconstitucionalidad al día siguiente de haber sido inscrito en el Tribunal Supremo Electoral en ese momento, Juan Orlando Hernández, con la firma de 2 de 3 magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Ahí están los documentos en la Fiscalía y otros están en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué ocurrió con eso? No lo sé. Bajo estos elementos, sí es cierto, todas esas críticas son válidas, pero por el hecho de que en algún momento histórico se haya violentado la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, un grupo, usted no puede quitar el principio precisamente de no a la continuidad ni a la reelección, que está tipificado precisamente también en la figura ejecutora, porque en la Constitución de la República hay una facultad que otorga a las Fuerzas Armadas, y luego en este articulado lo que hace es una facultad para la ejecución de ese principio elemental de ser garante
de la alternabilidad en el poder. Y yo sí creo realmente que todas las personas lo pueden entender, cómo apoyar precisamente la reelección, la continuidad. Eso sería cometer un delito de traición a la patria que la Constitución de la República plantea muy claramente. Al escucharlo, me pareciera que estoy escuchando un documento de National Geographic o un documental de la BBC de Londres, vaya. La primer bomba que le dejaron caer los gringos a Hiroshima y Nagasaki, luego, buena bomba, terrible para esos asesinos, pero la bomba que inventó Rusia dicen que fue mucho más poderosa. Podría yo estar comparando estas dos acciones, lo de quitarle la personería jurídica a los partidos que han cometido delitos de los crímenes, y luego tratar de eliminar la función constitucional para garantizar la alternabilidad en el ejercicio del poder a las Fuerzas Armadas. Ahí se quedaron, creo que, dos cachiflines que son muy peligrosos. Uno es, de acuerdo a lo que dice la agencia francesa de prensa, ordenar la captura contra el coronel Víctor Alonso Ponce Martínez por suponerlo responsable de la comisión de 5 delitos de homicidio, asesinatos al interior de las Fuerzas Armadas, desde las Fuerzas Armadas contra los manifestantes en ese fraude electoral que favoreció a Juan Orlando Hernández. 1. Y 2, la orden de captura que mantiene escondido al presidente del Partido Nacional, David Chávez Madison, y que de manera inexplicable le alertaron, se levantó del asiento del avión, se llevó la tranca del aeropuerto Palmerola y está bien escondido, aunque todos saben dónde está. Antes de pasar al tercer caso, que es la Corte Suprema, usted quisiera ponderar lo de este coronel y lo del presidente del Partido Nacional, David Chávez Madison, que no son buenas fichas ambos, un uniformado y el otro con el color azul y la estrella solitaria, doctor Nelson Ávila. Sí, muchísimas gracias. Con respecto a estos asesinatos, en realidad, según el informe de las Naciones Unidas, son 21. He de presumir, o sea, porque no he leído el documento mediante el cual se llega a identificar específicamente a este coronel, sobre la responsabilidad de 5. Y me pregunto, ¿y los otros 16? ¿Quién es el responsable? En todo caso, ahí hay una responsabilidad institucional. ¿Quién le ordenó al coronel que en realidad violentase el derecho ciudadano del derecho a la rebelión? Es que había en realidad y diría yo circunstancias que posibilitasen eso. Si toda la gente estaba y todos protestábamos definitivamente en las calles frente a todo esto, algunos lo hicimos también jurídicamente, lo hicimos en la calle, lo hicimos en la academia, lo hicimos en los medios, lo hicimos en las familias, y en consecuencia, sin duda, lo que sí está claro en este sentido es que hay otros responsables, y me satisface precisamente que haya aparecido esta. Ahora, ¿cuál es mi problema? El problema es que, al igual que ocurre con todas estas personas que están enjuiciados en los Estados Unidos y que los crímenes los cometieron en territorio hondureño, es la justicia de los Estados Unidos quien se la ha llevado. Pero en Honduras, todas estas personas son simple y sencillamente inocentes de todo, no tienen absolutamente nada. Entonces, en el caso del coronel, lo que yo lamento también es que la institucionalidad hondureña no existe para ese tipo de investigaciones. No existe tampoco para garantizar la verdadera alternabilidad en el poder. Ya lo demostraron, Juan Orlando no ganó ni en el 2013 ni en el 2017 las elecciones. Y lo sabemos hasta ahora. Aclaro, yo recuerdo haber conversado con el presidente Mel Zelaya, con el expresidente Mel Zelaya, específicamente sobre el resultado en el 2013, porque aparecía que nosotros habíamos ganado, aunque con menos del 1%, pero Juan Orlando hizo un fraude de casi el 10%, por eso apareció una diferencia de, si no me recuerdo, entre 8 a 9%. Ahora, ¿qué ocurrió en ese, perdón? Los famosos votos rurales. No, eso fue en el 2017 ya. Eso claro, fue en el 2013. Es parte del fraude.
es parte del fraude, exactamente. Y en el 2017, en realidad era imposible, matemáticamente hablando, estadísticamente hablando, que con el 55% del voto escrutado, con un 5% de diferencia arriba, nosotros, y digo nosotros, la alianza que se formó, hayamos finalmente perdido. O sea, todo fue parte de una enorme maquinaria. ¿Y dónde estaban las Fuerzas Armadas ahí? Y no hay nadie preso. Y no hay nadie. ¿Es el Tribunal Supremo Electoral? Nada. Así es. Y le voy a decir algo, amigo Arnulfo. Usted, como un buen periodista, usted debe saber también esto. Y yo esperaría que el coordinador de mi partido, Partido Libre, lo dijese al pueblo hondureño. Usted sabe muy bien que Juan Orlando Hernández ya había incrustado en el sistema operativo del Consejo Nacional Electoral 2 meses antes de las elecciones, desde septiembre del 2021 ya había incrustado el fraude con 1.775.000 votos. Y sabe usted que ni los flamantes representantes del Partido Libre ni del Partido Liberal, ni los flamantes ingenieros de sistemas, ni nadie de los que trabajaban ahí con el Partido Libre ni el Partido Liberal se dio cuenta absolutamente nada de eso que hicieron los ingenieros colombianos, ingenieros de sistemas colombianos que contrató Juan Orlando Hernández. ¿Sabe usted quién paró el fraude en Honduras? El FBI. La Embajada de los Estados Unidos. Y ahorita lo voy a decir también públicamente y que me diga el compañero Mel Zelaya o la Presidente de la República si estoy mintiendo. A ella la llamaron a la Embajada de los Estados Unidos y le dijeron 3 cosas. 1, Partido Libre puede ganar, pero también Partido Libre puede perder. Claro, porque el Partido Libre ha sido aproximadamente 1 millón, el Partido Nacional también 1 millón, mentira, 1.330.000. Eso es gran parte del fraude que tiene el Partido Nacional, y ahora son mucho menos, también mi Partido Libre es menos, honestamente hablando. Entonces le dijeron, Partido Libre puede ganar, pero también el Partido Libre puede perder. Segundo punto, y ahí cuando le dicen, Juan Orlando Hernández, el Partido Nacional tiene incrustado un fraude de 1.775.000. Nosotros nos comprometemos a encriptar el día de la elección, vea, el día de la elección, ese fraude. El gobierno de los Estados Unidos se comprometió a que ese fraude no se diera, como sí se había dado en el 2013 y en el 2017 por Juan Orlando Hernández. La diferencia es que Trump en ese momento reconoció a esos 2 gobiernos, lamentablemente, a sabiendas de que estaba siendo investigado Juan Orlando Hernández desde el 2014 por el problema que ha llevado a Honduras. No es un problema de él, es un problema de todo Honduras. Para ubicar la historia, doctor Nelson Ávila, entonces podemos decir que hay 2 presidentes que no fueron, Xiomara Castro y Salvador Narrala. Vaya, Xiomara Castro es presidenta, Salvador Narrala no lo es, y no existen las posibilidades que llegue porque parece que se le va un poco la palabra o la lengua. Doctor, cuestiones de tiempo en el foro. Pasemos al otro caso, a lo de la Sala Constitucional. Aquí ha salido, no sé cómo lo diría Víctor Mesa desde la tumba, pero Leticia Salomón explica que ha salido Gianni Rosenthal a decir que su magistrado no aceptará la presidencia de la Sala. Y Tomás Zambrano, como jefe de la bancada del Partido Nacional, alega y patalea que les corresponde a ellos. Mientras que el Partido Libre se muestra un poco displicente y disimulado, diciendo que allí en la Corte Suprema son ellos los que se entienden. Bien, hablan de un golpe de Estado al interior de la Corte Suprema. Usted sabe que esta cuestión no es así, pero que tiene alguna repercusión. Vamos a hacer bien expuesto aquí, doctor, porque cuestiones del tiempo nos impiden hacer amplia esta exposición, pero será buenísima y docta su participación. Muchísimas gracias, querido amigo. En primera instancia, el balance de poder en el Estado moderno, definido sobre todo por Locke en el siglo XVII y al mismo tiempo por Montesquieu
y posteriormente por Rousseau en el siglo XVIII, establece ese balance de poder que debe existir. En consecuencia, cuando hay alguien de un poder diferente que toma decisiones sobre el otro poder, entonces ese sí está violentando lo que es el principio del equilibrio de poderes. Por ejemplo, cuando Zambrano se expresa en esos términos, lo que está haciendo, y él es del partido, perdón, del Congreso, ¿no es cierto? Independientemente que sea coordinador del Partido Nacional, vea, está hablando de su magistrado del Partido Nacional. Eso es lamentable. Por eso hemos dicho nosotros, el pueblo hondureño tiene que votar también directamente por todos los magistrados, igual que por el fiscal y igual por los directores del CNE, RNP, etcétera, etcétera. Pero eso será en otro momento que lo hablaremos para respetarle sus tiempos, querido amigo. Entonces, ahí hay toda una... Segundo, yo entiendo que inclusive algunos magistrados del Partido Nacional habían propuesto algo que en realidad después fue tomado, no sé si como la sala completa de todos los magistrados en la Corte Suprema de Justicia, o solamente lo tomaron en esta coyuntura y le dieron paso a esas recomendaciones. Lo que sí está claro, en realidad es que si Gianni plantea eso y que el magistrado no tomará esta presidencia de la Sala de lo Constitucional, sí más bien se está creando un serio problema a las decisiones que se han tomado al interior de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí es donde se demuestra exactamente que no hay libertad ni hay al mismo tiempo en los poderes del Estado la mínima identidad con la función específica de esa institucionalidad. Otros toman las decisiones. Todos sabemos cómo se toman las decisiones en nuestra nación, lamentablemente. Entonces, desde esta perspectiva, yo sí creo y me hago la siguiente pregunta. ¿Y por qué les interesa tanto la Sala de lo Constitucional? Pero también me lleva a otro elemento fundamental. ¿Por qué no han avanzado en la Fiscalía infinidad de casos pendientes por algunos que en este momento se atreven a plantear alternativas políticas como la alternativa VOC, que está integrada exactamente por infinidad de personas que más bien muchos de ellos deberían estar en prisión? Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Y entonces, ¿qué demuestra esto? Demuestra enorme debilidad de todos los partidos políticos. Aquí, querido amigo, funciona una constatación. Juan Orlando Hernández nos demostró cómo destruir a su propio partido desde el poder. Y me parece que se está haciendo lo mismo en este momento con mi Partido Libre. Se está debilitando a mi Partido Libre desde el poder, por omisión, por acción insuficiente, por acción incorrecta, por falta de decisión, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras el Partido Liberal parece que ya pasó a la historia, porque usted ha planteado algo. Si hubo fraude y ese fraude se refleja en los votos del Partido Nacional y se refleja en los votos del Partido Libre, que no son exactamente los que tenían que ser, significa que el Partido Nacional, con 331,000 votos en la última elección, fue lo más pobre, quedó en nada. Doctor Nelson Ávila, cuánto admiramos su comparecencia, pero las cuestiones del tiempo en esta transmisión de la televisión, que es tan noble y bondadosa, pues nos ha dado hasta aquí. Gracias.